En días pasados me preguntaba alguien qué relación tiene la política con el Evangelio, o si los cristianos pueden participar en política. Y reflexionando un poco acerca del tema, pues quiero dar mi punto de vista de manera muy personal. Y pues al analizar la Biblia me di cuenta que desde el principio Dios prácticamente intervino y se relacionó con el hombre a través de la política. Es decir, cuando vemos esa relación de Dios con los líderes, los caudillos, los jueces, los hombres de Dios, que eran líderes comunitarios algunos, que eran jefes tribales, vemos que eso es política. El problema es que hoy se ha satanizado el sistema político como tal. Pero lo malo no es la política. La política de hecho es algo neutro. Es decir, no es ni bueno ni malo, sino que es simplemente el sistema de administración de una ciudad, de una nación, de un pueblo. Lo malo o lo bueno es lo que hagan los hombres en la política, o los políticos. Y lo malo es la politiquería. Entonces, la política no es ni satánica, ni diabólica, ni mala, no, ni buena. Simplemente es un instrumento, una herramienta, de hecho necesaria en la sociedad para poder administrar y para poder gobernar bien lo que se ha establecido en las diferentes sociedades, las ciudades, las comunidades. Entonces Dios siempre se relacionó de esa forma. Es decir, Dios no está en contra de la política. Al contrario, Él la estableció primero. Él fue el primer político porque Él pues es el dueño, es el Señor, gobernador, jefe de todo lo creado. Ya sabemos la historia, el hombre pues desvirtuó un poco o desperdició y no respetó la autoridad de Dios sobre lo creado y sobre su señorío. Dice la Biblia, de hecho, así dice, pues escribiendo el apóstol Pablo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Ahora alguien dirá, no, pero es que ahí lo que está hablando el apóstol Pablo es que oremos por las autoridades, por los gobernantes. Sí, eso es lo que está pidiendo. Pero es que en este caso está hablando de oración. Porque con eso también quiero pues, corroborar lo que estoy diciendo, de que la política no va en contra del Evangelio. O es decir, o no es satánica, no es diabólica, no es algo en el cual un cristiano no pueda participar. Podemos orar y debemos orar por los gobernantes y las autoridades. De hecho, ahora estamos a puertas de las próximas elecciones, 27 de octubre, donde estaremos eligiendo autoridades a través del voto. Y pues los cristianos vamos a participar de política. Cuando tú votas por alguien, tú estás participando en política. ¿Por qué? Porque tu voto cuenta para que alguien pueda estar allá representándonos o representándote de manera política. Entonces estás participando. Tú estás participando cada vez que opinas, cada vez que, inclusive con la oración hacia las autoridades, estás participando en política. Porque si Dios dice que debemos orar por los gobernantes y las autoridades, porque tu oración va a tener un efecto directo en el establecimiento de la voluntad de Dios en la política. ¿Y cómo se llama eso? Participar en política. De una o de otra forma estás participando, ya sea, llámalo indirecta, llámalo de lejos, llámalo como quieras llamarlo, pero estás participando. Entonces, el hecho es que el Señor nos llama no solamente a participar, digamos, a que el cristiano sea solamente de oración, es decir, yo oro para que todo salga bien, yo oro para que los gobernantes sean buenos. Es bueno eso, pero no es suficiente. Es decir, que también los cristianos podemos participar directamente
en la política para transformar, impactar y poder ver los resultados que queremos ver en la sociedad. Es decir, que si hay cristianos, hombres piadosos, hombres justos en eminencia o en la política, nosotros podemos estar más tranquilos porque las leyes que se van a dictar, la manera de gobernar, la administración, todo va a estar en buenas manos y nosotros podemos estar más tranquilos y podemos ver la gracia y la bendición de Dios en muchas otras áreas. Cuando hay gobernantes malos, el pueblo sufre. Entonces vemos que ni siquiera el Señor Jesús fue contrario a eso. En la Biblia vemos que Él tuvo hombres y mujeres de autoridad dentro de sus seguidores directos. Se habla de la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, es decir, era un hombre de gobierno, era un hombre político. Él no le dijo a la mujer de Chuza, tienes que separarte de él porque él es político y yo no quiero nada con los políticos. No, al contrario. Es decir, él tenía hombres y mujeres de influencia, de poder, de autoridad en el pueblo judío. Los tenía entre sus filas, seguidores, ya sea cercanos o no tan cercanos, pero los tenía. Y en ninguna parte habla de ir en contra de la autoridad, al contrario. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a través de la palabra y a través de su enseñanza a respetar y a cumplir con lo establecido. Ya usted como cristiano sabe lo que dice Romanos 13 acerca de que debemos obedecer y respetar las autoridades porque son puestas por Dios. Entonces, de alguna u otra forma todos participamos en política. Pastor, pero ¿y qué se dice de los pastores que están participando, que se lanzan a ser elegidos como concejales, como alcaldes o como senadores? Pues, ¿qué te quiero decir? Ya la Biblia no habla nada en contra directamente de eso, es decir, algo específico no lo dice. Nos da luz en cuanto a que el ministro debe ser dedicado al ministerio, debe ser una persona consagrada, pero no dice que no debe estar en otras áreas, al contrario. De hecho, el apóstol Pablo se dice que él tenía su negocio de comercio, es decir, para sustentarse o ayudarse al sustento, coadyuvando a la ayuda que recibía en el ministerio. Así que pienso que un cristiano está llamado a participar en política porque creo que no es suficiente con que nos sentemos por ahí en una esquina a hablar mal de X o Y político, pero no hacemos nada para el cambio. Un pastor, en mi opinión, puede lanzarse a la política si es llamado por Dios a eso, si Dios lo está llamando a eso. Pero para mi concepto, un pastor que se lance a la política, o sea, que se lance a político, que se lance a ser elegido, para mí ese pastor debe hacer un receso en su vida ministerial, pedir una licencia o algo así para poder dedicarse a la política. Es decir, o está en la política directamente o está ejerciendo el pastorado, pero las dos cosas al tiempo. De pronto, en mi opinión, no quiero con esto levantar enemigos ahora o gente que venga de pronto a hablar mal porque estoy dando mi punto de vista muy personal. Pero sí que considero que puede participar en política si Dios lo ha llamado a eso. Eso es muy personal y cada quien sabrá si Dios lo llamó o no lo llamó a algo. La Biblia habla de que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia nos está hablando de algo similar al arco iris, que tiene varios colores. Es decir, que es multiforme, multiaparente, multioperario, es decir, que la gracia de Dios, que es la manera en que Dios opera en y a través de nosotros, va a funcionar de cualquier manera en que Él nos llame a nosotros. Y Él nos llama de muchas formas. Hay siervos de Dios que están dirigiendo una empresa. Hay siervos de Dios que están en la política. Hay siervos de Dios que están en el deporte. Hay siervos de Dios que están predicando. Hay siervos de Dios que están pastoreando. Es decir, no todos los siervos de Dios tienen la misma vestidura. Cada uno tiene una forma de ser y un llamado muy específico, una unción específica. Entonces cada quien tiene que responderle a Dios de acuerdo al llamado que recibió o simplemente si hizo algo o no de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada quien le responde. Pero a mi parecer puede participar en política un pastor, un predicador. Obviamente haciendo la salvedad de que esa persona debe hacer una pausa ministerial.
¿Por qué? Porque son dos cosas que no se deben mezclar directamente. Y nota, participar no significa mezclar las cosas, no, significa ejercer un rol en la sociedad. Porque entonces diríamos que un cristiano no puede trabajar en una empresa porque en la empresa está haciendo cosas del mundo. Entonces un cristiano no puede participar en deportes porque el deporte pues va a ganar fama, va a ganar popularidad y va a hacer ciertas cosas que son del mundo. No, perfectamente lo puede hacer. Puede ser artista. Un cristiano puede ser cantante, artista mundial, conocido y famoso, porque es la forma como podemos llegar a ser luz en medio de las tinieblas. Dice la Biblia que una luz, una lámpara, no la puedes encender y meterla debajo de una mesa. Al contrario, tú enciendes la lámpara, enciendes la luz, la colocas encima. Nosotros somos llamados a ser luz, y no solamente llamados, somos luz, dice Jesús. Nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si somos la luz, ¿por qué nos vamos a esconder? ¿O por qué nos vamos a encerrar en cuatro paredes que se llama iglesia y aquí sí soy un buen cristiano? Para ser un buen cristiano, la mejor forma de demostrarlo no es dentro de las cuatro paredes de la iglesia, es afuera. Es en los diferentes roles de la sociedad, en los diferentes estamentos, en las diferentes instituciones y aún en la política, porque la política no es peor que una empresa privada. Es más, hay empresas privadas que pueden estar haciendo peores cosas y cosas más dañinas y más perjudiciales o hasta inmorales que en la misma política. Y los cristianos trabajan ahí. ¿Por qué? Porque tienen que sustentarse y tienen que tener un empleo para sustentar a su familia y para poder seguir subsistiendo en esta sociedad. Entonces, pienso que es un llamado a todo hijo de Dios para que no se convierta solamente en un ente de quejabanza, de quejas, de estar quejándose del gobierno de turno, quejándose y criticando sin hacer absolutamente nada. Como si quisiéramos resolver los problemas del país simplemente sentados en un mueble y hablando tantas cosas. Yo pienso que un cristiano, si siente el impulso y el llamado a participar en política, hágalo. Porque dentro del sistema es que podemos transformar e influir o influenciar en esta sociedad para bien. No solamente somos llamados a predicar el evangelio desde un altar, también tenemos que predicarlo en cualquier calle de la ciudad, en cualquier casa, en cualquier empresa, en cualquier sitio donde Dios nos coloca. Ahí donde Dios te ha colocado, ahí tú puedes ejercer influencia. Así que oremos y roguemos a Dios, como dice la Biblia, por los gobernantes, por las autoridades. Pero oremos también para que Dios coloque hombres justos que gobiernen, que nos gobiernen a nosotros, que gobiernen esta sociedad de manera equilibrada, de manera bendecida, como Dios manda, como Dios quiere que sea, para que seamos mayormente bendecidos, para que nuestra descendencia pueda heredar una sociedad diferente, mejor que lo que estamos viviendo hoy. Así que, mis amados, Dios les bendiga y que sea el Señor dándonos luz para entender sus propósitos y el mover que Él está estableciendo en este tiempo. Y es un mover de influencia, de gobierno, de autoridad, de política, para poder establecer su reino cada vez más en la tierra. No importa cómo Dios te ha llamado, lo importante es que Él te ha llamado para que ejerzas el ministerio y el llamado que Él te ha dado. Así que simplemente avívalo dentro de ti, avívalo y adelante con el llamado. No tengas temor de avanzar en lo que Dios te ha puesto. Dios te bendiga y Dios te guarde.